hermanos. Entonces, como le digo, hoy no vamos a leer esta parte. Sabemos, y si no, pues pueden repasar las lecciones pasadas, que Dios hizo un pacto. ¿Sí? Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto dijo que era con él y con su descendencia después de él. Entonces, ese pacto que hizo en el Génesis 12, luego tiene un encuentro con él en Génesis 17 y le vuelve a confirmar el pacto. Luego ese pacto se lo confirma a Isaac, y luego vemos que ese mismo pacto lo confirma con Jacob, y ese mismo pacto después se lo confirma con el pueblo. Así que Dios no tiene más que un pueblo. Él no ha hecho pacto con nadie más. Él no ha hecho pacto con ninguna iglesia gentil. Él no ha hecho pacto con los testigos de Jehová, ni con los mormones, ni con los cristianos. Con nadie ha hecho pacto. Solo ha hecho pacto con Abraham y su descendencia después de él, por un pacto perfecto. Ahora, ese pacto que él hizo, lo hizo con un pueblo, con el pueblo de Israel y con todos sus descendientes. Pero aquí sí quiero que veamos en Deuteronomio solamente para ver con quién hizo el pacto. Aparte que ya lo hizo con los padres, con Abraham, Isaac y Jacob, vayamos a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. 29, vamos a ver el verso 1. Dice, estas son las palabras del pacto. Vamos a poner mucha atención en esto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen. ¿Sí? La palabra, el pacto, mis hermanos, no es solamente escuchar, dice, hay que celebrar ese pacto. Es algo hermoso. Que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, o sea, en el monte Sinaí. Iban a celebrar el pacto antes de entrar a la tierra de Canaán, más aparte que ya habían tenido una conversación con ellos en el monte Sinaí. Entonces, vayamos al verso 9, ahí mismo, verso 9, para ver con quién hizo el pacto. Luego en el verso 9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Con quién está hablando, mis hermanos? Con el pueblo que está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra. O sea, este pacto se tiene que poner por obra. Y las pondráis por obra para que poseéis, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, Jehová nuestro Dios, la cabeza de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todo varón de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros. Entonces, ¿con quién es el pacto? Con todo, incluyendo extranjeros, ¿verdad? No hay dos pactos. Hay un pacto para todo el pueblo y incluyendo extranjeros. Muy bien. Que habiten en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entréis en el pacto. ¿Para qué dice? Para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios, en su juramento. ¿Qué era el juramento? El juramento que Dios le hizo a Abraham, que él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Entonces nosotros tenemos que guardar ese pacto para entrar en ese juramento y en ese pacto que el Todopoderoso hizo con nuestros padres, para que entréis, una vez más el versículo 12, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios, en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Ok, ¿qué es lo que está haciendo, mis hermanos? Está confirmándolo, guarden el pacto, y ustedes, voy a confirmar con ustedes que ustedes serán mi pueblo. Y para que Él sea a ti por Dios. ¿Sí? Entonces, una vez más, no hay dos pactos, no hay un pacto para los gentiles y un pacto para Israel, un solo pacto. De la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién le hizo el juramento? Estamos viendo en los
lecciones pasadas, el juramento fue con Abraham, Isaac y Jacob, y con su descendencia después de él. Verso 14. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, no solamente con los que estaban ahí, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, está haciendo un pacto, aparte del pacto que hizo con nuestros padres, lo está confirmando el pacto con el pueblo que está ahí, con los extranjeros que estaban con ellos y con los que no estaban ahí con ellos. ¿Sí? Entonces uno puede mirar, ok, el Todopoderoso ya estaba mirando un futuro, ¿sí? Podemos ver que el pueblo se iba a descargar, pero que otros que no eran parte del pueblo iban a abrazar el pacto. ¿Okay? Entonces el pacto es con ellos y con los que no estaban ahí. Muy bien. Llegamos al tiempo de los reyes. Muy bien. Hizo un pacto con el pueblo. El pueblo se descarría, el pueblo se hace idólatra. Dios les levanta jueces para que los libere de las naciones que los oprimían. El pueblo pide rey, Dios le levanta un rey a Saúl. Saúl hizo lo malo delante de Dios, levanta otro rey que es conforme a su corazón. Dios le hace una promesa a David que su reino sería permanente para siempre, y Dios no falla, Dios cumple lo que él promete. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se agradó de David. Llegamos al tiempo de Salomón. Salomón hizo lo malo, ¿sí? Aún lo hizo peor que Saúl, ¿sí? Porque Dios había dicho que no fueran a Egipto a comprar caballos, que no llevaran al pueblo por el camino de donde ellos habían regresado, que no tuvieran muchas mujeres porque las mujeres lo iban a llevar a la idolatría. Y Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, la cual Dios o sea, él sabe lo que lo llevaron a la idolatría. Y llegó a adorar a dioses ajenos y Dios se enojó con él de tal manera que dice que rompería el reino de su mano, ¿sí? Era un solo reino, no había dos reinos, pero por cuanto Salomón desobedeció a Dios y se hizo idólatra, el Señor rompe el reino, ¿sí? Entonces no lo rompe en su reinado, pero lo rompe en el reinado de su hijo. Entonces su hijo, o más bien dicho, Dios le promete a Salomón que por amor a David, no por amor a él porque fue un idólatra, por amor a David le iba a dar una tribu más a su hijo Roboam. En este caso sería Benjamín. Entonces por eso que en las tribus, en el reino del sur encontramos a Judá y a Benjamín. A Benjamín por amor a Jerusalén, ya que Jerusalén estaba en el territorio de Benjamín. Entonces por amor a David y por amor a Jerusalén, el Todopoderoso le da a Roboam, hijo de Salomón, las dos tribus. Y a Jeroboam, siervo de Salomón, le da las otras 10 tribus, lo cual se consideran que fueron las tribus del norte, que se llamó casa de Israel o casa de Efraín. Las tribus del sur, que se llamó casa de David o casa de Judá. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, cuando están leyendo que dice casa de David, se está refiriendo al reino del sur. Cuando habla que dice casa de Efraín o casa de Israel, se está refiriendo al reino del norte. Así que cuando ustedes oigan eso, y esa es una de las confusiones de la iglesia, que cuando dice casa de Israel, inmediatamente uno piensa que se refiere a todo el reino, ¿sí? Incluyendo judíos y todo. Pero cuando dice casa, cuando especifica casa de Israel o casa de Judá, está refiriéndose a un reino en específico. Muy bien, entonces al principio Roboam reinaba sobre algunas cantidad de personas de israelíes de las tribus del norte, porque vivían en Jerusalén. Vayamos a Primero de Reyes 12. Primero de Reyes 12, versos 17 al 19. 17 al 19 dice: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió,
Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y huir a Jerusalén. Así, aquí encontramos la ruptura de los reinos. Dice, así se apartó Israel de la casa, ¿sí?, de la casa de David. Entonces, ahí sucedió la ruptura. Muy bien. ¿Qué pasó con los reyes, mis hermanos? Todos los reyes, especialmente los reyes de la casa de Efraín, la casa de Israel, no hubo ni siquiera uno que hiciera lo recto ante los ojos del Eterno, sino que todos fueron idólatras, todos siguieron lo que el primer rey Jeroboam hizo, siguiendo a dioses extraños y haciendo altares en los lugares. Bueno, hizo un montón de idolatría. En la tribu de Judá, en el reino del sur, se levantaron reyes buenos conforme al corazón de David. Ustedes pueden mirar los libros de los reyes y de las crónicas que hubieron muchos reyes buenos en las tribus del sur. Pero los dos se desviaron, los dos fueron idólatras. Dios levanta profetas, ¿sí? Dios levanta profetas para llamarlos para atrás. Si veamos en el segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Verso 19, verso 9 en adelante. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso a todos los lugares altos y a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas, mira, aquí dice que muy malas, para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de las cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13, mucha atención en esto, mis hermanos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, o sea, a los dos reinos, a las dos casas los amonestó por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque hoy en día hay muchos charlatanes en las redes sociales que se autoproclaman profetas. Son una bola de mentirosos y otros que se proclaman apóstoles. Y son personas que dan risa, dan lástima, que nadie les cree. Los únicos que le creen son sus mismos seguidores, los de sus congregaciones. Pero fuera de ellos nadie les cree, pero sin embargo siguen echando mentiras, pensando que el profeta es aquel que adivina el futuro. Pero si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hace el profeta? Sigamos en el versículo 13, dice, vamos a empezar otra vez. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas mis leyes. ¿Qué es el papel del profeta? Llamar al pueblo a guardar los mandamientos. Cuando una persona, mis hermanos, cuando una persona viene al Mesías, ellos, por ejemplo, y hay muchos testimonios que dicen, oh, sí, yo era un borrachito, yo me la pasaba ahí tirado y me arrepentí. Oh, sí, ¿y qué hiciste? No, pues ahora yo voy a la iglesia. Oh, ok, qué suave. Y tú, no, pues yo era un drogadicto. No, yo me la pasaba con mi paquete de mudrero. No, yo era un tirado allá. Oh, sí. Y luego, no, pues me arrepentí. Oh, sí, ¿qué hace ahora? No, pues ahora voy a la iglesia. Oh, qué suave. Sí. Tienen que regresar. El arrepentimiento, mi hermano, no es simplemente dejar lo que hacías, sino regresar, dice. Y les mandó profetas para decirles que tienen que regresar, volveos de vuestros malos caminos. Pero no solamente eso, dice, y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas mis leyes. ¿Sí?
que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Regresar a guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? A regresar a guardar la ley de Dios. Eso es un arrepentimiento, a regresar como a las sendas antiguas. Entonces, ese es el papel de un profeta, llamar al pueblo al arrepentimiento, no adivinar el futuro. Ya que el pueblo no regresaba, entonces Dios le decía, ok, entonces díganle que esto les va a suceder. Pero no era que ellos simplemente... Sí, consecuencias del pecado. Ok, no se quieren regresar, entonces mira, esto va a acontecer. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Oseas. Veamos a Oseas, Oseas era un profeta. Oseas capítulo 1. Oseas. Vamos a ver si encuentro Oseas. Bien. Oseas capítulo 1, verso 2. Vamos a ver qué dice. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Esto es lo que el profeta hace. En este caso, Dios le dice al profeta que haga conforme a lo que el pueblo está haciendo. Y le dice: ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pues fue y tomó a Gomer. Gomer significa terminación, ¿sí? Terminación. Ve y toma a Gomer, que significa terminación, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa sembrar o esparcir, porque Dios iba a esparcer o sembrar al pueblo en toda la tierra. Ahora, sigue diciendo: ponle Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, escuchen bien esto, y haré cesar el reino de ¿quién? De la casa, ¿sí? No está hablando de todo el pueblo de Israel, sino de la casa de Israel. Muy bien. Yo haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama. Lo-ruhama, no compadecida, dice. Pone Ruhama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa, ¿sí? Una vez más, de la casa de Israel. No está hablando de las 12 tribus o de los 2 reinos, sino de la casa de Israel. No me compadeceré más, sino que los quitaré del todo más. Y esta fue una promesa, porque primero Jacob había hecho una profecía ante Judá, que de él no se apartaría el cetro y el legislador. Y aparte que a David le había dicho que su reino sería permanente. Entonces el Eterno dice: más la casa de Judá, el reino del sur, la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Muy bien, verso 8. Después de haber destetado a Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Se dan cuenta el problema en lo que está metido la casa de Israel? Dios hablando por su propia boca, diciendo: ellos ya no son mi pueblo, no serán mi pueblo, y yo no seré su Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le pide Dios al profeta? Que se case con una mujer fornicaria y que tenga hijos de fornicación. Cada uno de sus hijos le dijo: ponle así, porque esto acontecerá a la casa de Israel. No a todo el reino, sino a la casa de Israel. Entonces es muy importante que hagamos diferencia
entre las dos casas. Muy bien. Vemos que Dios le dice a la casa de Israel, ustedes ya no son mi pueblo y yo no seré su Dios. Él había hecho un pacto con los padres de que él sería su Dios y el Dios de su descendencia. Él todavía sigue siendo Dios de Judá, pero Israel había llegado al colmo. ¿Sí? Dios no estaba siendo infiel, el pueblo le fue infiel, pero él aún así no está quebrando el pacto con su descendencia de Abraham. Todavía tiene al reino del sur. Está quebrando o está echando fuera a la casa de Israel, porque la casa de Israel llegó al colmo. ¿Sí? Llegó al colmo. Ahora, ¿qué pasa con él? Ya que Dios se desentendió de ellos, vayamos a Jeremías. Jeremías 3. Jeremías 3. Jeremías capítulo 3. Verso 6. Verso 6. Muy bien. Verso 6. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Así, está hablando de la casa de Israel, la rebelde Israel. Ella se va sobre todo un monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dijo, después de hacer todo esto, y dijo, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, y ella vio que, miren esto, mis hermanos, y aquí es donde está tremendo, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado, ¿qué? Carta de repudio. Si usted tiene la aplicación, la palabra repudio es queritud, que significa divorcio o repudio. Entonces, el Todopoderoso le está dando ¿qué? Carta de divorcio a quién? A la casa de Israel. Pero dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue ella y fornicó. ¿Sí? Pero a la casa del sur o a la casa de Judá, Dios no le da carta de repudio. ¿A quién le da? A la casa de Israel. Entonces, por haberle dado carta de divorcio y por cuanto ella había fornicado, ella no podía regresar a Dios. La casa de Israel no podía de ninguna manera volver a ser pueblo de Dios. Y es más, Dios le dijo, ustedes ya no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Y le da carta de divorcio. No podía regresar para atrás. Era imposible. No podía quebrar su propio juramento, su propia ley, en otras palabras. Entonces, Dios se desentendió de ella. Vayamos a Segundo de Reyes. Dios ya no tiene nada que ver con la casa de Israel. Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17, verso 6. Segundo de Reyes 17 y 6. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria. Sabemos que Samaria era la capital de la casa de Israel, ¿verdad? Y Jerusalén era la capital de la casa de Judá. Muy bien. Entonces, dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses extraños y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Recordamos que los reyes de Israel hicieron lo malo y el pueblo siguió
conforme todo lo que hicieron los reyes. Muy bien, entonces, ¿qué vemos? Israel es cautivo, es llevado cautivo y es esparcido en el reino de Asiria. Muy bien, vayamos a Oseas una vez más, Oseas capítulo 8, Oseas capítulo 8, capítulo 8, verso 8, dice, muy bien, y aquí nos podemos dar cuenta en dónde se encuentra Israel hoy en día. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Como nada, Israel está entre las naciones y nadie sabe y nadie le importa nada, como vasijas que no se estiman, porque ellos subieron a Asiria como asno. Pongan mucha atención en esta palabra, mis hermanos. ¿Cómo subió Israel a Asiria? Como asno. Muy bien. Recordemos que ¿cómo se llama? Efraín era primogénito. Acuérdense de esto. Ahora, Efraín está subiendo a Siria como un asno. ¿Sí? Estamos viendo que él es un asno primogénito. Recordemos que Efraín tuvo el privilegio que Jacob oró sobre él y le dio la primogenitura. Ahora está subiendo a Asiria como un asno montés para sí solo. Y luego dice, Efraín con su salario alquiló amantes. Una vez más, por haberse alquilado amantes y porque el Señor ya le había dado carta de repudio, ya no podía regresar con Dios. La casa de Israel era imposible que Dios volviera a tomarlo para atrás. Muy bien, aquí es donde viene la pregunta. ¿A qué vino nuestro Mesías a este mundo? Es cierto, en Juan 3:16, y es uno de los versículos que cuando yo lo escuché por primera vez, me lo aprendí, porque alguien dijo, no, este versículo hasta los niños me lo saben. Pues yo no lo sé. Y cuando lo escuché se me quedó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, y sabemos que ninguno de ellos se va a salvar. Entonces, va mucho más que eso, ¿verdad? No es de nada más de, oh, yo creo, ya me salvé. Muy bien. ¿A qué vino el Mesías a este mundo? Y aquí es donde vamos a entrar en detalles. Vayamos a Lucas. Lucas 19:10. Lucas 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La casa de Israel estaba perdida. No podía regresar. Está perdida la casa de Israel. Por ningún motivo Israel puede regresar a Dios. Primero, porque el Todopoderoso dio carta de divorcio. Segundo, porque sube a Siria como un asno montés. Tenía que ser redimido. Un asno, un primogénito de asno, tenía que ser redimido. No podía ser para Dios el primogénito de un asno. Tenía que ser redimido. Él le da carta de repudio. Está perdido entre las naciones. ¿A qué vino? Dice, a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Uno más. Mateo 15:24. Mateo 15:24. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino, ¿a qué? A las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa, ¿sí? Recordemos que no a la nación de Israel, pero a la casa. El Señor Jesucristo sabía lo que estaba hablando. Él no estaba confundido diciendo, oh, digo casa, refiriéndome a... No, Él se está refiriendo a la casa de Israel, ¿sí? Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino. Muy bien. Uno más. Mateo 10:5. Mateo 10:5. Mateo 10, verso 5. Dice,
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanas no entren, sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. En el primer siglo, mis hermanos, en el primer siglo, la casa de Judá sabían dónde había ciertas comunidades de la casa de Israel. Y en un rato vamos a mirar de que ellos sabían en el primer siglo dónde había comunidades de israelíes. Entonces el Señor dice: no vayan por camino de gentiles ni ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo vamos a ver en dónde estaban en el primer siglo esas ovejas perdidas. Uno más, Juan 10, 16. Juan 10, 16. 10, 16. Ok. Y dice el Señor: también tengo otras ovejas, hablando con los judíos, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Esto es bien interesante, mis hermanos, porque no todos estamos escuchando la voz del Eterno en estos últimos días. Ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes serán ese rebaño? Aquellas ovejas que no son del mismo rebaño que de Judá. Aquellas ovejas oirán mi voz, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Muy bien. Entonces, ¿a qué vino el Mesías? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La casa de Israel. Ya no había forma de que él regresara al Eterno. Muy bien. ¿Por qué? Primero, porque ella tenía carta de repudio. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la ley en cuanto a aquella mujer que se le da carta de repudio? Vayamos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, verso 1. Entonces, por esta razón, el mismo Eterno no podía ir en contra de su propia ley. Él no puede estar por encima de su ley. Sí, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Me entienden? ¿Me entienden por qué Israel no podía regresar con Dios? No podía ir en contra de su propia ley. No podía regresar con el primer marido que la tomó. Una vez más, no podría, en el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué vemos? ¿Qué dice la ley? Que cuando un hombre se casa con una mujer y encuentra algo indecente en ella, le puede dar carta de repudio, carta de divorcio. La mujer se puede casar con alguien más, pero si el otro marido le da carta de divorcio y la despide, el primer marido ya no puede casarse con ella. El Todopoderoso le dio carta de divorcio a la casa de Israel. Ella subió a Asiria y consiguió amantes con salario. Vimos lo que apenas acabamos de leer en el verso, en Oseas 8, verso 9. Muy bien. Entonces no podía regresar. Es por eso que el Mesías viene
a buscar lo que se había perdido, porque Dios no puede ir en contra de su propia ley. Vayamos a Números 5, capítulo 5, verso 15, y dice: entonces el marido traerá, esto está tremendo, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre su mano la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celo, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Verso 19. Y el sacerdote la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Muy bien. Probablemente no entendimos mucho, ahorita vamos a entender. La mujer de la cual el marido sospechaba que él le era infiel, estaba esta forma de comprobar si le era infiel. La traía el sacerdote, traía una ofrenda de harina, y había aguas que estaban hechas, aguas amargas, que si la mujer era adúltera, traería maldición a la mujer. Muy bien. ¿Qué hizo el Mesías, mis hermanos? ¿Qué hizo el Mesías para redimir a la fornicaria casa de Israel? Ya que ella tenía carta de divorcio, ella había sido infiel al Todopoderoso con muchos dioses extraños. ¿Qué hizo el Mesías? Vayamos a Juan 19. Juan 19. Juan 19, verso 28. Juan 19, Juan de arriba. Juan 19, verso 28. Verso 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Sí? Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en hisopo, se la acercaron en su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo que para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Estaba tomando el lugar de la mujer fornicaria. ¿Qué tenía que llevar maldición? La mujer fornicaria tenía que llevar la maldición. ¿Quién llevó la maldición en la cruz del Calvario? Ya que estaba escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Ahora, él tomó las aguas amargas que la mujer debió haber tomado, porque ella era una fornicaria. Quien tomó las aguas amargas, y dice que eso era para que se cumpliera la escritura. Ahora, nosotros podemos ver que ponen al Salmo 66, cuando el rey David dice, en el Salmo 69, verso 21, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Muy bien,
lo que estaba haciendo el rey David era una profecía que nuestro Mesías cumpliría. Dice que le dieron beber aguas amargas. Esas aguas amargas, mis hermanos, eran lo que la mujer fornicaria, de acuerdo a la ley de Dios, tenía que tomar. Si la mujer había faltado a su marido, traería maldición sobre ella. Y la Biblia dice que el Señor llevó la maldición del pecado. Entonces, para que esta mujer pudiera regresar al Eterno, no había forma más que el mismo esposo murió por ella. Era de la única manera que el pueblo de Israel pudo haber regresado. El esposo toma el lugar de la mujer y muere por ella. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque el Todopoderoso le había dado carta de divorcio, carta de repudio. No podía regresar. ¿Por qué? Porque ella había fornicado con otros dioses. Y Dios no puede ir en contra de su propia ley, ya que la ley dice que si el hombre se casa con la mujer y la mujer le es infiel, le puede dar carta de divorcio, y si la mujer se va y se casa con alguien más, ya no puede regresar con su marido. Dios no podía agarrar para atrás a la fornicaria Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él mismo, como esposo, muere por ella y toma las aguas amargas que traen maldición. La única manera que él puede agarrar a la mujer para atrás. Pero algo más. Dice en Oseas que, vayamos a Oseas una vez más para volver a entender este punto. Oseas capítulo 8, verso 9. Vamos a ver el verso 9. Dice, porque ella subió a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Muy bien, Efraín sabemos que es que la casa de Israel con su salario consiguió amantes. Después de que el Eterno le había dado carta de divorcio, él consigue más dioses extraños. Lo que quiere decir, consiguió amantes, quiere decir que él siguió adorando otros dioses. Entonces, pero dice que él subió como un asno montés. ¿Qué dice la Biblia acerca del asno primogénito? Recuerden que todo primogénito era para Dios, tanto el varón, el que abría la matriz, como de animal. Si era un asno, lo tenían que redimir, porque no podía Dios agarrar un asno como ofrenda, porque era inmundo. Muy bien. ¿Qué dice en Éxodo 13:13? Éxodo 13:13. Éxodo 13. Muy bien. Mas todo primogénito de asno, ¿sí? Recordemos que Efraín, Jacob puso sus manos y le dio la primogenitura. ¿Recuerdan en las lecciones pasadas? Efraín agarró la primogenitura. Y él dice en Oseas que él subió como un asno a Asiria. Bueno, la ley, la Torah dice que más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Muy bien. Entonces, vimos, ¿qué fue lo que hizo el Mesías? Él tomó el lugar de la fornicaria. Ahora, para redimir al asno, él toma el lugar de un cordero para poder redimir al asno, ya que dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Una vez más, Efraín subió como un asno. Efraín era primogénito, él sube a Asiria como un asno y es redimido por el cordero. Isaías 53:6. Isaías 53, verso 6. 6 al 7, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces,
¿Qué es lo que hace el Mesías? Toma el lugar del asno, ya que el asno, como era un primogénito, tenía que ser redimido por un cordero. El Mesías toma el papel de cordero para poder redimir al asno, pero también toma el papel de la mujer fornicaria y muere por ella para poderla redimir. ¿A qué vino el Mesías? A buscar y a salvar lo que se había perdido. No podía regresar a la casa de Israel a Dios. No, era imposible, mis hermanos. Judá sí. Judá, por amor a David, Dios le perdonó todo lo que hizo, pero no hizo tan malo como hizo la casa de Israel. Juan capítulo 1, verso 29. 29. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una vez más, ¿a qué vino el Cordero? Recordamos que nuestro Mesías tiene muchos nombres, ¿sí? El esposo, el Cordero, el lucero de la mañana, el pan de vida. Bueno, entre tantos nombres, él tenía el nombre del Cordero. Entonces, el Cordero toma el lugar o redime al asno que era un primogénito. Efraín era un primogénito, pero sube a Asiria como un asno, pero también toma el lugar del esposo que muere por Israel, por la mujer adúltera. Entonces, a eso vino el Mesías a este mundo. No vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que los demonios también creen y tiemblan, y ninguno de ellos tendrá vida eterna. Ninguno de ellos. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que saber mucho más acerca de ese versículo, porque era muy fácil de y es uno que es muy trillado en la iglesia. Ahora, cuando el Señor manda a sus discípulos y les da instrucciones que por camino de gentiles no vayan y en ciudades de samaritanos no entren, sino ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el primer siglo, mis amados, se sabía en dónde estaban las comunidades del pueblo de Israel. Ahora, las cartas de los apóstoles no fueron enviadas, mis hermanos, no fueron escritas para asambleas de Dios, no fueron escritas para los pentecostés, no fueron escritas para ninguna iglesia, fueron escritas para las tribus que estaban perdidas. Veamos Pedro 1:1. ¿Qué dice Pedro 1:1? Pedro 1:1. Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:1. Muy bien. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿En dónde? En el Ponto, en Galacia. En Galacia, no que la carta de Gálatas es para nosotros. En cambio, donde dice Pablo, ya no tenemos que hacer nada de que está escrita, porque Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. No era para nosotros. Para los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los que no tienen una patria. ¿Quiénes no tenían una patria? La casa de Israel. Dios los había sacado de la tierra que Dios les había dado y nunca más podían regresar a él. Entonces Pedro dice: apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y dice: ¿dónde están? ¿Dónde están? Por lo menos en ese tiempo se sabía que estaban en el Ponto, en la región de Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. En esos lugares es donde Pablo anduvo predicando. Y la iglesia dice que las cartas que Pablo escribió son para nosotros, para la iglesia. ¿Se dan cuenta? No es para los ¿cómo se llaman estos emocionantes? Se me va el nombre. Nosotros, ¿cómo se llaman? Los pentecostales. No son para los pentecostales, no son para los testigos de Jehová, no son para los mormones, no son
bueno, usted cuente 47 mil denominaciones, no es para ninguno de ellos. Era para los expatriados que estaban en donde, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Muy bien, ¿qué dice Santiago? Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Sí? Porque recordamos que también que no todo Judá regresó de Babilonia, eso sabemos por la historia. Muchos de Judá se quedaron en Babilonia, no todos regresaron a Judá después de que el rey les dio libertad que salieran. Entonces, parte de las tribus de Judá también estaban en la dispersión. Bueno, Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. En la dispersión, salud. Muy bien, entonces, una vez más, las cartas de los apóstoles no son para la iglesia. O Dios, el Todopoderoso, tampoco tiene un pacto con ninguna iglesia. El único pacto que Dios ha hecho es con Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes después de él. Si nosotros queremos abrazar ese pacto, o si queremos ser parte de ese pacto, tenemos que entrar y hacer conforme a lo que hace el pueblo de, en este caso hoy en día, lo que hace de la casa de Judá. Porque la casa de Israel todavía está en la dispersión, no ha regresado, todavía está esparcida en todas las naciones. Muy bien, entonces, vayamos a Éxodo. A ver, Éxodo, no me quería atrasar tanto, pero creo que ya me atrasé mucho. Éxodo 12. Éxodo 12, 48. 12, 48. Muy bien. ¿Por qué? La pregunta es, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí, podemos decir, bueno, pues judío a lo mejor no soy. Y probablemente tampoco sea de las tribus de Israel. Entonces, ¿dónde caigo yo? Y usted dice: yo amo a Dios con todo mi ser. ¿En dónde caigo? Bueno, Éxodo dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón. Y entonces celebrará la celebrará y será como uno de ustedes, como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahora, miren esto. La misma ley será para el natural y para el extranjero. ¿Qué dice? La misma ley. No hay dos leyes. No hay una ley para el extranjero y uno para el pueblo de Israel. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Muy bien. Entonces, uno puede decir: ok, y si yo no soy de las tribus de Israel que están en la dispersión, ¿en dónde caigo yo? Bueno, la misma ley para el pueblo, para aquel que no es de Israel. Muy bien. Números 15. Números 15. Números 15, 14. Dice: y cuando habitare con ustedes un extranjero, o cualquiera que estuviere entre ustedes, por vuestras generaciones, e hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciere, así hará él. ¿Sí? Como ustedes hagan, hará el extranjero. Una vez más, un mismo estatuto tendrán ustedes de la congregación y el extranjero que con ustedes morara. Será el estatuto perfecto por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una vez más, entonces, una ley, un estatuto, un pacto para el extranjero como para el pueblo de Dios. No hay dos pactos, no hay dos leyes, no hay dos grupos de mandamientos, un mismo pacto.
para el pueblo y para Israel. Juan 14. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Juan 14, verso 15, dice, si me aman, ¿ok? Aquellos que decimos que somos gentiles, que no somos parte del pueblo de Israel, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. Vayamos al verso 23 para no tardar tanto. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿sí? El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquellos que no quieren guardar la palabra porque dicen que ya no es para nosotros, bueno, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y mis palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Y cuáles son las palabras del Padre? Están escritas en los primeros 5 libros. No hay que inventar. Están escritas en los primeros 5 libros. Ahí están las palabras del Padre. Sí, porque lo ponemos a inventar. ¿Y cuáles son esas palabras? Bueno, dice, estas palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. Y si me aman, guarden mis mandamientos. Y el que no me ama, pues no los guarda. Muy bien. Entonces, aquellos que digamos que no soy ni israelita ni judío, entonces ¿dónde estoy? Bueno, el que me ama guarda mis mandamientos, el que no me ama no los guarda. Muy bien, regresemos a la casa de Israel. La casa de Israel, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Verso 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviráis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviráis. Y sabrán que yo soy Jehová. Profetiza pues como profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subía y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos están secos y perecerá nuestra esperanza y somos todos destruidos. Esta casa, mis hermanos, huesos secos que están en la dispersión, Dios les ha dado espíritu, y en estos días ese espíritu, mis hermanos, está hablando a muchos de nosotros. Es la casa de Israel. Dice que todos esos huesos que están en un valle secos en gran manera es la casa de Israel, que están en la dispersión.
Dios le ha dado espíritu, porque alguien pagó el precio. Su esposo murió por la rebelde, por la fornicaria, y el cordero muere por el asno primogénito. Esos huesos han cobrado vida. ¿Sí? Es la casa de Israel. Los huesos secos que muchos se predican, es la casa de Israel que están en la dispersión. Ezequiel capítulo 37, ahí mismo vayamos al 15, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para Judá, para la casa de Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, la casa de Efraín o la casa de Israel. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean un solo palo, y serán un solo palo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: no nos dirás qué te propones con esto, diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación. Ya no habrán dos naciones, sino una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones o dos reinos, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré, y todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo. ¿Se acuerdan que dijo que ya no más serían mi pueblo? Dice: ahora serán mi pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Cuál era el juramento que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero por cuanto la casa de Israel pecó, fornicó, Dios le dio carta de divorcio y subió a Asiria como un asno. El cordero viene y redime al asno. El esposo tuvo que redimir o morir por la fornicaria para poderlo traer, y sean un pueblo, una nación. Ya no dos pueblos, y nunca más serán dos pueblos. Verso 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y tendrán en mí, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán. Por aquellos que dicen que ya no tenemos que guardar nada de esto, en los últimos días, cuando las dos casas se unan, todavía seguiremos guardando los mandamientos de Dios. Si aquellos que dicen que ahorita ya no los tienen que guardar, hermano, por seguro que no estarán en el pacto con Dios. Porque dice: andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, en los cuales habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe a ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel y estará y estado mi santuario en medio de ellos para siempre. Muy bien. Aquellos que dicen que ya no tenemos que guardar los mandamientos. En los últimos días, mis hermanos, Dios está llamando a la casa rebelde de Israel, que está esparcida en las naciones, los traerá y los unirá con la casa de Judá, y serán un pueblo, y habrá un rey, y este pueblo seguirá guardando sus preceptos, sus estatutos y sus mandamientos. No sé si aquellos todavía siguen pensando que no se guardan los mandamientos porque es maldición. Bueno, si quieren ser parte, muy bien, una vez más. Bueno, pero a lo mejor nosotros no somos de Israel, tal vez por seguro que judíos no lo somos, pero ¿y qué tal si no pertenecemos a ninguna tribu de las 10 que están perdidas? Vayamos a Isaías 6:6 para terminar. Isaías 6:6 para terminar. 56, perdón, 56, sí. Gracias, hermanos. 56, verso 6. Verso 6. Muy bien. Ok, ando en el 56, seguimos, ¿eh? 56, 6 años. Andaba en el 66, ok. Dice, y a los hijos de los extranjeros, ok, digamos que no somos parte de las tribus perdidas, muy bien, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre de Jehová para ser sus siervos. Escuchen esto, para ser sus siervos, no para ser la niña de sus ojos, ¿sí? Porque en la iglesia mucho se usa esa palabra que me cae muy mal, que somos la niña de sus ojos. No, él dice que aquellos que queramos ser sus siervos. Oh, santo, ¿por qué los pastores son tan locos? Ok, aquellos que dicen que quieran ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen el pacto, ¿sí? Yo los llevaré a mi santo monte y los requeriré en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mis altares, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien. Si no somos parte de ninguna tribu, que dice a los extranjeros que abracen el pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, guarden mis mandamientos que he escrito. El pacto que él ha escrito tenemos que guardar si nosotros no somos. Pueblo de Israel o pueblo de Judá o los extranjeros, una sola ley. No hay dos leyes, un solo pueblo. No hay dos pueblos. No es que primero se va a la iglesia, como dicen, ¿no? La iglesia se va en el rapto, Israel se queda y después viene y dice, mentiras, un solo pueblo, una sola ley, para el extranjero y para el pueblo de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias.